Victoria parcial para la administración Trump en medida que obliga a solicitantes de asilo a volver a México. Aprueba y ante legisladores el impacto de los programas de desarrollo de Estados Unidos para Venezuela y Centroamérica. El pedido de familiares del líder opositor venezolano Leopoldo López, entrevista de La Voz de América. Y el futuro del gobierno interino de Venezuela liderado por Juan Guaidó, según expertos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Los solicitantes de asilo en Estados Unidos seguirán esperando en México la programación de sus audiencias judiciales. Esto luego de que una Corte Federal de Apelaciones otorgó una victoria parcial al gobierno del presidente Donald Trump a revertir una decisión judicial que impedía que los solicitantes sean devueltos a México. Bricio Segovia tiene más información sobre este fallo. Bricio, ¿cómo afecta esta decisión a los inmigrantes que llegan en busca de asilo a Estados Unidos? Hola Belén, pues esto afectará de la manera en que está afectando justo en estos momentos, es decir, sigue vigente la política migratoria en cuanto a estos solicitantes de asilo y la administración Trump podrá devolverlos de vuelta a México y allí tendrán que esperar hasta que reciban una citación judicial para encontrar cuál es el veredicto de su caso. Entre este momento, el momento en el que llegan a solicitar asilo y hasta que se les cita a una corte, pueden pasar meses e incluso hasta cerca de un año. Por lo tanto, la medida no favorece a estos solicitantes de asilo, pero es una victoria parcial para la administración Trump porque este caso podría ser apelado y acabar en la Corte Superior de Justicia de Estados Unidos. Bricio, muchas gracias. Estaremos pendientes a las reacciones que esta decisión pueda generar, especialmente entre las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. El director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, defendió ante legisladores los programas que llevan adelante en la agencia en Centroamérica y Venezuela. Esto a pesar de la reciente decisión de la Casa Blanca de suspender el envío de asistencia a países del Triángulo Norte. El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reconoció que se siente frustrado por la cada vez más numerosa llegada de inmigrantes procedentes de Centroamérica a Estados Unidos. Y la razón, los programas de esta agencia federal buscan, entre otras cosas, crear condiciones económicas y de liderazgo en esos países para prevenir el fenómeno. Creemos que nuestros programas son más efectivos cuando tenemos una asociación sólida con los líderes del país anfitrión. Los pasos que es necesario tomar creo que involucrarán a nuestros programas, pero solo tienen éxito, como hemos visto en lugares como Colombia, donde el país anfitrión compra la idea completa de los programas y da algunos pasos propios, a menudo difíciles. El funcionario también especificó las inversiones de la agencia estadounidense en países como Nicaragua. En el último año brindamos apoyo directo al pueblo nicaragüense por $17.600 millones para Nicaragua a través de OTI, lo que llamamos iniciativas de transición, para promover, en primer lugar, proporcionar apoyo a la sociedad civil, reforzamiento y alivio para estas personas. El titular estadounidense resaltó el apoyo a países de la región para hacer frente a la crisis de refugiados venezolanos y también la situación humanitaria en Venezuela. Hemos posicionado previamente la asistencia humanitaria en la región para su potencial entrega en Venezuela. De hecho, más de 540 toneladas métricas de tal asistencia. E iré allí, a Colombia, en unos pocos días. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Irán dijo que dejará de cumplir algunos de sus compromisos con el pacto nuclear de 2015, un año después de que el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, comunicó este miércoles que dejará de cumplir las promesas de dejar de vender uranio enriquecido y agua pesada al exterior y mantenerlos en Irán. Rouhani también emitió un ultimátum a los miembros del restante pacto. Hagan cumplir sus promesas dentro de los próximos 60 días o el país recuperará un alto nivel de enriquecimiento de uranio, señaló. Irán quiere que los 5 signatarios restantes protejan los intereses petroleros y bancarios de Irán contra las sanciones de Estados Unidos. En respuesta a las amenazas de Rouhani, el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, advirtieron sobre las repercusiones para Irán. Han hecho una serie de afirmaciones sobre acciones que han amenazado de hacer para que el mundo salte. Veremos lo que realmente hacen. Esperaremos a observar eso.
Y confío en que mientras observamos la actividad de Irán, el Reino Unido y nuestros socios europeos avanzarán juntos para garantizar que Irán no tenga un camino para las armas nucleares. Habrá consecuencias y estoy seguro de que también estoy hablando en nombre de mis colegas europeos. También el gobierno de Francia advirtió que Irán podría enfrentar más sanciones si no mantiene su parte del acuerdo, mientras que desde la Casa Blanca llamaron a las naciones a condenar las acciones de Irán y aumentar la presión sobre el gobierno. Más adelante, respuesta de la Asamblea Nacional a decisión del Supremo venezolano y las iniciativas para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El reciente levantamiento de las sanciones al exdirector de inteligencia de Venezuela por parte de Estados Unidos generó todo tipo de reacciones en el país. Desde el gobierno en disputa reafirman que las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Trump obedecen a razones políticas. Vía Skype establecemos contacto con Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿qué argumentos señalan desde el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para sostener estas afirmaciones? Cada uno de los seguidores dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del gobierno en disputa de Nicolás Maduro han mantenido la tesis. Estados Unidos está detrás del golpe de Estado en Venezuela. Así lo califica el gobierno en disputa. Esto lo ha escrito en un tuit el canciller de la República, Jorge Arreaza. También el presidente de la constituyente de totalidad chavista, Diosdado Cabello, manifestó que al retirarle las sanciones al director de la inteligencia venezolana, Manuel Christopher Figuera, Estados Unidos estaba demostrando que lo que hay es un interés de cambiar la política en Venezuela, pues dijo que las sanciones contra Christopher Ferreira habían sido en anterioridad por supuestas violaciones a los derechos humanos, por lo que argumenta no hay violaciones a los derechos humanos ni tráfico de drogas, sino decisión política de los Estados Unidos. Por otra parte, ayer la constituyente chavista decidió retirarle la inmunidad parlamentaria a 7 diputados de oposición para abrir el camino a ser juzgados por traición a la patria. La Asamblea Nacional de Venezuela declaró nula e inconstitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria a 7 diputados. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, declaró que, y citamos, ellos participaron activamente, fue un acto en flagrancia y por lo tanto no es necesario el antejuicio de mérito. Quisieran borrar ellos lo que está en las redes sociales, en fotos, en grabaciones que ellos mismos se hicieron
para que quedara constancia que ellos habían estado ahí. Tras la acción, un grupo de legisladores expresaron su total apoyo a los diputados afectados, al tiempo que consideraron la acción como ilegal. Eso no es ningún enjuiciamiento, ese es un linchamiento, porque no tienen ninguna autoridad para hacerlo, menos para violar la inmunidad parlamentaria de los diputados. Queremos decirles que nos mantenemos firmes en la decisión de que esta usurpación abandone definitivamente el asalto que tiene en el país. Queremos primero manifestar y reafirmar nuestra absoluta y total solidaridad con nuestros colegas diputados. Respetamos todas las decisiones individuales que cada uno de los colegas tomen. El máximo juzgado de Venezuela autorizó procesar penalmente a los legisladores por la comisión flagrante de delitos como traición a la patria y conspiración en los hechos del 30 de abril. El dirigente oficialista Diosdado Cabello agregó que civiles involucrados que no pertenecen al Parlamento serán citados próximamente y procesados por lo ocurrido. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto que por este mismo levantamiento militar del pasado 30 de abril en la base aérea La Carlota, en Venezuela, 55 militares fueron expulsados de la Fuerza Armada por decisión del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Adriana, muchas gracias. Y desde Europa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó a políticos de Estados Unidos y del Reino Unido que siguen apoyando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro este miércoles. Con el objetivo de promover el ingreso de ayuda humanitaria, el delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Lester Toledo, se reunió en la ONU con representantes de Cáritas. Esta organización manifestó interés en ayudar a aliviar la crisis que viven los venezolanos. La organización Cáritas Internacionalis recibió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York a Lester Toledo, delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la recepción de ayuda humanitaria. Está entrando sí o sí, como lo pidió el presidente Juan Guaidó. En las últimas 6 semanas hemos logrado que entren a Venezuela más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, comida y medicina para el pueblo de Venezuela que está entrando. La entrada de esta ayuda, según explica, ha sido de una manera no oficial, por lo mismo no hay registro del ingreso. Es por ello que extendió un agradecimiento a quienes lo han hecho posible. Gracias a los héroes anónimos, esos militares que nos están viendo y escuchando, a esas personas que trabajan en las aduanas, esas personas que trabajan en la frontera, que hacen posible que entre la ayuda humanitaria. El primer representante del gobierno interino de Venezuela que visita las instalaciones de la ONU, Lester Toledo, aprovechó para reiterar el llamado a militares para que expresen su apoyo a Guaidó. Así como el último director del SEBIN se puso del lado de la Constitución, liberando presos políticos, permitiendo la ayuda humanitaria y reconociendo al presidente Guaidó, creo que es un mensaje muy claro de lo que tienen que hacer el resto de los militares. Mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue enfocado en el ataque contra funcionarios estadounidenses, Toledo insistió en que no puede haber una posición imparcial, por lo que agradeció el apoyo de Estados Unidos y señaló que seguirá buscando los medios para recibir respaldo de la ONU al gobierno interino, pese a que el encuentro que tuvo lugar no contó con la presencia de representantes del organismo internacional. Había una conversación fluida, abierta con las Naciones Unidas. Repito, el presidente Guaidó tiene sus emisarios y sus voceros políticos, que naturalmente son los embajadores, que son los emisarios que vienen a hablar en todo caso con autoridades en la ONU. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Regresar a Venezuela para reencontrarse con su familia es el deseo de Leopoldo López Gil, padre del líder opositor venezolano Leopoldo López. En entrevista con La Voz de América, el exiliado manifestó la alegría de ver a su hijo por las calles de Caracas tras años de confinamiento. Hace una semana, un levantamiento de un sector militar en Venezuela mostró apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado y provocó la liberación del dirigente opositor Leopoldo López. Nos causó muchísima alegría y desde luego verlo caminando por las calles de Caracas, pues imagínense cuánto gozo nos produjo, ¿no? Es una sensación muy extraña después de 5 años. Leopoldo López Gil, padre del político disidente, conversó con La Voz de América vía Skype y compartió la preocupación que también siente Lilian Tintori, esposa de López, tras el allanamiento de su residencia la semana pasada. No solamente teme ya por el destino de su marido y de ella misma, sino tiene la gran preocupación como buena madre que es del futuro de los niños.
Por otra parte, advirtió sobre el recrudecimiento de condiciones contra líderes opositores, refiriéndose al anuncio de Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Constituyente venezolana en contra de diputados del Parlamento. Cómo se cambiaban las reglas del juego y se allanaban las inmunidades de parlamentarios sin haber hecho ninguno de los pasos que son prerequisitos para lograr esto. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una orden de captura contra Leopoldo López Hijo por violar su arresto domiciliario y dar declaraciones a los medios de comunicación. La justicia venezolana también ordenó la captura de su padre. José Pernalete, Voz América, Miami. Después de la pausa, los obstáculos del gobierno interino de Venezuela y el pedido de una defensora de derechos humanos de Nicaragua. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Asegurar el apoyo popular y lograr la adhesión de los altos mandos militares en Venezuela es uno de los principales desafíos que afronta el gobierno interino de Juan Guaidó. Así lo aseguraron expertos consultados por La Voz de América sobre el futuro del país. Uno de los principales retos para el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido poder convencer a los altos mandos militares a que se unan a la Operación Libertad. Vía Skype, Diego Moya Ocampos, analista político, señala que alguno de los retos principales de Guaidó es la falta de apoyo popular. Y lograr que la protesta de calle a favor de Guaidó y un gobierno de transición y elecciones libres y en contra de Maduro pueda imponerse a la capacidad de represión del aparato de seguridad que Maduro controla. En apoyo al presidente interino Juan Guaidó, el gobierno de Estados Unidos ha optado por incentivar a los rangos militares en Venezuela mediante el levantamiento de sanciones económicas. Esto luego del anuncio del alivio a Manuel Christopher Figueroa, ex jefe del SEBIN. Hay un pequeño grupo, pero es el grupo que tiene más poder de la Fuerza Armada, que está involucrado en temas de narcotráfico, en temas de minería ilegal, en temas de contrabando de combustible. Este es el grupo que apoya a Maduro, este es el grupo que ejerce la represión, y la represión es tan fuerte que hasta ahora ha impedido que la protesta de calle aumente a un punto que pueda de alguna manera desestabilizar la administración de Maduro. Sin embargo, la analista Paula García Trufo del Atlantic Council afirma que hay elementos de las fuerzas militares que no cambiarán de posición. Eso no implica que hubo un cambio dramático, digamos, la realidad es que este es un proceso, es un largo proceso y lo que está clarísimo es que los altos mandos de las Fuerzas Armadas lo han seguido apoyando a Maduro y eso sigue siendo el caso el día de hoy. Por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la lealtad
lealtad y unidad monolítica que tiene el cuerpo militar venezolano en cuanto a su gobierno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. A más de un año del inicio de las protestas en Nicaragua, el llamado para que los organismos internacionales actúen se mantiene. La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, abandonó Nicaragua ante denuncias de persecución y comparte su historia ante organismos multilaterales. Un cuarto donde habíamos casi 12, 15 personas apresadas, donde solo había una cama, ya casi en estado de descomposición. En la noche convivimos con animales, habían sapos, habían zorros, o sea, es realmente, yo diría, una mazmorra. Desde el exilio, Aide Castillo, defensora de derechos humanos y directora de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, describió a La Voz de América las condiciones en las que estuvo detenida en una celda en la cárcel de Chipote, en Managua. Según Castillo, la investigación en su contra se basó en supuestas violaciones de seguridad nacional. La ley antiterrorista, por las armas de destrucción masiva y por la ley de seguridad soberana en el país. Algo inaudito, pues, porque nadie puede imaginar que una defensora o muchos de los defensores que todavía están encarcelados tengamos que pagar estos costos nada más por denunciar las violaciones a derechos humanos. Aide Castillo, así como varios ciudadanos nicaragüenses, según ella, se han reunido con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para denunciar, de acuerdo a ellos, lo que consideran violaciones de derechos humanos a cargo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, algo que la administración del mandatario ha negado rotundamente. No crean que porque somos amantes de la paz y queremos la paz, les vamos a permitir que nos sigan asesinando. Esto a pesar del extenso reporte de la ONU donde se pide que se investigue al gobierno y a las Fuerzas Armadas por posibles violaciones de derechos humanos, como las que denuncia Castillo, quien dice haber escapado de su país. Prácticamente es pasar de estar presa en la cárcel de tortura dentro de Nicaragua a pasar a estar presa en el exterior. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En instantes, manteniendo el ecosistema de los ríos y las aplicaciones de la tecnología de realidad virtual. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
2 días después, y tal como lo habían adelantado, los duques Harry y Meghan presentaron a su hijo este miércoles. Los felices padres posaron sonrientes ante los medios en el castillo de Windsor, en el primer acto oficial del nuevo miembro de la familia. Sin revelar el nombre del recién nacido, inicialmente los duques relataron sus primeros días como padres. Los hipopótamos están ayudando a rejuvenecer los ríos y lagos africanos. Científicos dicen que el estiércol del animal rico en nutrientes son vitales para la salud del ecosistema acuático. En el Parque Masai Mara de Kenia, el estiércol de estos hipopótamos está revitalizando el río Mara y río abajo el lago Victoria, el más grande de África. Los investigadores están tomando muestras de agua y suelo en el parque para obtener muestras del estiércol y del agua del río. Los hipopótamos han estado alrededor de África y este río en particular durante millones de años, por lo que el ecosistema es realmente vital para el río. El pescado, por ejemplo, se ha adaptado al estiércol como fuente de alimento. Los mamíferos están protegidos en el parque, pero fuera de las reservas, las poblaciones de hipopótamos se reducen debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Por la noche vive en tierras y pastos de la sabana y durante el día descansa en ríos y lagos, donde está a salvo de los depredadores. Todos los días los hipopótamos comen hasta 25 kilos de hierba de sabana, que contiene sílice. La sustancia orgánica natural se transporta a las vías fluviales a través del estiércol de hipopótamos, lo que ayuda al medio ambiente al compensar la escorrentía de nitrógeno y fósforo de las granjas. La sílice es también clave para la salud de las diatomeas. Estos organismos unicelulares se convierten en energía a través de la fotosíntesis y son una fuente clave de alimento para otras criaturas. El estudio realizado por los investigadores mostró que más de 3/4 partes de la sílice que terminaba en el río Mara provenía de hipopótamos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Basados en la realidad virtual, una ciudad en el sudeste de China abrió un parque de diversiones para acercar a los usuarios las aplicaciones de esta tecnología. Si es amante de las montañas rusas, de seguro querrá tener una experiencia como esta. Una silla en un brazo mecánico, sin nada de rieles. Eso sí, un par de gafas. Así funciona un parque temático de realidad virtual en la ciudad china de Nanchang, donde las atracciones se basan totalmente en el entretenimiento digital. Si comparas los dos, el tradicional parque temático es mucho más grande y lleva mucho tiempo construirlo. Estos parques temáticos de realidad virtual pueden replicar la experiencia de las instalaciones de entretenimiento tradicionales. Toma esta montaña rusa, por ejemplo. Es más segura y compacta. Es incomparablemente mejor que los equipos tradicionales de entretenimiento en estas formas. El parque utiliza la realidad virtual para una variedad de atracciones, como la montaña rusa, un videojuego de música en el que hay que tocar las notas correctas y un tirador en un entorno completamente irreal. En el futuro, esta tecnología debería funcionar realmente bien. Realmente te da la sensación de realidad. Esta es la primera vez que la estoy experimentando y es realmente buena. El parque quiere invertir en una tecnología futura y espera mantener viva la fascinación de la gente por la realidad virtual. La tecnología aún es altamente experimental. Por ahora, uno de sus principales usos es la formación profesional. Por ejemplo, para pilotos que se entrenan en simuladores virtuales. Gesell Tobías, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una contienda que es parte de la tradición en Bolivia. Se trata del Festival de Tinku, que se celebra a inicios de mayo. En él los participantes hacen gala de fuerza y destreza al disputarse con otros contendientes. Una celebración que incluye música y danzas tradicionales. Les informó Belén Mora.